Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos todo lo que pasa en la pantalla chica otomana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos les va a sonar familiar, esos momentos en los que el amor, o mejor dicho, los caprichos del amor, hacen que los personajes se comporten de formas, digamos, inesperadas. Vamos a explorar esas situaciones en las que el despecho, la pasión o simplemente la locura momentánea, llevan a nuestros galanes y damas a gastar fortunas, a embarcarse en viajes imposibles y a desatar la furia de quienes los rodean. Sí, hablamos de esos momentos de drama turco en su máxima expresión. Así que prepárense para un recorrido lleno de giros inesperados, gastos extravagantes y corazones rotos, y por supuesto, para reírnos un poco también. Pero antes de empezar, no se olviden de darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho, así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros análisis telenovelísticos. Ahora sí, empecemos con el salseo. Y para empezar con este festín de locuras amorosas y dispendios económicos, no podemos sino comenzar con una de las series que más nos ha hecho hablar y suspirar, Sen Kapimi, o en español, Llamas a mi puerta. Esta serie de género comedia romántica nos presenta a Eda Yildiz, una joven florista con sueños de arquitectura, y a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que es todo lo contrario a ella, frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Los actores principales que dan vida a esta pareja tan opuesta pero a la vez irresistible son Hande Erçel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan. La trama inicia con un acuerdo insólito: Eda fingirá ser la prometida de Serkan a cambio de que él le dé la beca que le quitaron. Pero como suele pasar en estas historias, lo que empieza como un simple trato se convierte en algo mucho más profundo y complicado. En Sen Kapimi, si bien no hay un gasto desorbitado como tal para desquitar un mal de amores, sí vemos a Serkan derrochando en gestos románticos para reconquistar a Eda, cuando ella se aleja tras descubrir la verdad sobre el contrato. Viajes a lugares paradisíacos, regalos costosos y un sinfín de detalles para tratar de remediar sus errores. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el amor puede llevar a una persona aparentemente racional como Serkan a cambiar su comportamiento, derrochando en intentos desesperados por recuperar a la persona que ama. Adicionalmente, el juego de la seducción y la reconquista en esta serie incluye elementos que bien podrían ser considerados como gastos para el corazón, la inversión emocional, el tiempo y la energía dedicados a demostrar el amor, que a veces tienen un costo más alto que el dinero mismo. Serkan, acostumbrado a tener el control de cada aspecto de su vida, se ve completamente desarmado por sus sentimientos hacia Eda. Su necesidad de recuperar su confianza y afecto lo lleva a realizar actos que contradicen su personalidad original, gastando tiempo, esfuerzo y recursos en tratar de volver a conectar con ella. Podemos ver cómo un hombre que solía enfocarse exclusivamente en su carrera, se ve invirtiendo en cenas románticas, escapadas sorpresa y una avalancha de regalos, todos diseñados para demostrar su arrepentimiento y el alcance de su amor. Es una transformación que, aunque impulsada por el dolor y la culpa, nos recuerda que el amor tiene el poder de cambiar incluso a las personas más aparentemente inflexibles. Un dato interesante es que la química entre Hande y Kerem fue tan fuerte que la relación de amor traspasó la pantalla, generando un frenesí entre los fanáticos de la serie, quienes vivieron con intensidad cada capítulo y cada muestra de afecto, tanto dentro como fuera de la ficción. Este fenómeno no solo incrementó la popularidad de la serie, sino que también alimentó el interés del público en la vida personal de los protagonistas, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas. Cambiando de aires y de género, ahora nos sumergimos en el mundo del drama más intenso con Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan, nos lleva por un torbellino de amor, intriga y venganza. La historia sigue a Kemal, un joven de clase trabajadora que se enamora profundamente de Nihan, una chica de familia rica. Su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre obsesionado con Nihan que termina casándose con ella. Aquí el gasto es más de carácter emocional que económico en la mayor parte de la trama. Sin embargo, la furia y el deseo de venganza de Kemal, quien se vuelve un hombre exitoso y poderoso, lo llevan a realizar inversiones, a generar estrategias que tienen un alto costo monetario, todo con tal de desestabilizar el mundo de Emir y recuperar a Nihan. Y aunque no veamos a un personaje despilfarrando dinero por despecho como tal, sí vemos cómo su amor no correspondido, y las injusticias que sufrió, hacen que gaste su fortuna en empresas y jugadas que lo acercan a su objetivo de revancha. El ascenso de Kemal desde un humilde ingeniero hasta un influyente hombre de negocios está intrínsecamente ligado a su deseo de venganza.
Cada decisión comercial, cada inversión, se convierte en una pieza más del ajedrez que juega contra Emir. Los edificios que construye, las empresas que adquiere, todo está imbuido de su determinación de desmantelar el mundo de su rival. Es un gasto calculado y estratégico, pero no menos impulsado por el dolor y el amor perdidos. La serie explora las profundidades de la obsesión, mostrando cómo el anhelo de justicia y el deseo de recuperar un amor pueden consumir por completo a una persona, llevándola a gastar fortunas y a tomar decisiones que rayan en la temeridad. Kemal no solo invierte dinero, sino también su tiempo y su vida, en esta cruzada personal. Kara Sevda es relevante porque muestra cómo el dolor y la rabia pueden llevar a una persona a cambiar por completo, usando los recursos a su alcance, incluso el poder económico, como herramientas para alcanzar sus objetivos, sin importar el costo. Un dato curioso es que la serie se ha convertido en un fenómeno internacional, ganando numerosos premios y siendo doblada a varios idiomas, algo que la vuelve una de las series turcas más exitosas de la historia. Su trama apasionante y sus personajes complejos resonaron con audiencias de todo el mundo, consolidándola como un referente del drama turco y demostrando el impacto global que las telenovelas pueden tener. La historia de Kemal Inian ha tocado corazones en diferentes culturas, demostrando que las emociones humanas, como el amor, el dolor y la venganza, son universales. Ahora volvamos a la comedia romántica pero con un toque más moderno y desenfadado con Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, nos cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven que trabaja en la tienda de comestibles de su familia y que sueña con ser escritora. Su vida cambia cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático que casualmente es el hijo del dueño de la agencia. Si bien no hay grandes derroches monetarios producto del despecho, sí vemos momentos en los que Can, por su amor a Sanem, no duda en gastar fortunas en viajes, regalos y sorpresas que buscan demostrarle su afecto y admiración. Desde comprar una cabaña en el bosque hasta organizar sesiones de fotos en lugares exóticos, Can no escatima en recursos para complacer a Sanem. El gasto aquí se centra en la inversión romántica y en los esfuerzos por demostrar amor a través de acciones costosas. La naturaleza aventurera de Can se manifiesta en sus demostraciones de amor, llevándolo a invertir en experiencias únicas y memorables para Sanem. Los viajes se convierten en metáforas de su relación, permitiéndoles descubrir el mundo juntos mientras profundizan su conexión. Cada regalo, cada sorpresa, es una expresión de su admiración por la individualidad y el espíritu libre de Sanem. En este caso, el dinero es un medio para crear momentos especiales y fortalecer el vínculo emocional entre ellos. La serie también destaca la importancia de los pequeños detalles, mostrando que a veces los gestos más sencillos pueden ser tan significativos como los grandes derroches. Erkenci Kuş es relevante para nuestro tema porque muestra cómo el amor puede llevar a una persona aventurera e independiente como Can a cambiar su estilo de vida y a gastar recursos en la persona que ama, generando una dinámica romántica y a la vez divertida. Un dato curioso es que la química entre Can y Demet fue tal, que los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar, aunque nunca fue confirmado por ellos. Esta especulación sobre su relación personal alimentó aún más el interés de los fans en la serie, convirtiéndola en un fenómeno global y consolidando el estatus de Can Yaman y Demet Özdemir como dos de las estrellas más brillantes de las telenovelas turcas. La conexión que mostraban en pantalla era tan convincente que muchos fans anhelaban ver esa relación florecer en la vida real. Siguiendo con los galanes que no escatiman en gastos por amor, tenemos que hablar de Kiralik Aşk, o Te alquilo mi amor. En esta serie, protagonizada por el Zinsan Güibar Arduk, nos encontramos con una peculiar historia de amor. Defne Topal, una joven camarera, se ve envuelta en un peculiar contrato, debe enamorar a Ömer İplikçi, un reconocido diseñador de zapatos, a cambio de dinero para saldar una deuda familiar. En principio Ömer parece ser frío e inaccesible, pero la chispa surge desde el principio, y es en la negación de ese sentimiento donde empiezan los gastos. Si bien la trama inicial gira en torno al contrato de Defne, con el tiempo Ömer, al descubrir la verdad, empieza a usar su fortuna para cortejar a Defne, no solo por el sentimiento, sino también tratando de superar la desconfianza que se generó al principio. Viajes, cenas elegantes, regalos costosos, todo vale para demostrar su amor a Defne. Y aunque al principio él busca una relación en sus términos, luego ese deseo de control se va diluyendo, mostrando a un Ömer que busca conquistar el corazón de Defne de manera sincera. El cambio en la actitud de Ömer es palpable a medida que la serie avanza.
Su frialdad inicial se transforma en un deseo genuino de cortejar a Daphne, utilizando su posición económica para crear experiencias románticas y especiales. Los regalos, que al principio eran simples demostraciones de poder, se convierten en expresiones de su creciente afecto. La serie explora la idea de que el amor puede derribar barreras y cambiar incluso a las personas más reservadas y controladoras. Homer pasa de ser un hombre de negocios obsesionado con su trabajo a alguien que está dispuesto a arriesgarlo todo por el amor. Aquí el gasto es tanto monetario como emocional, pues vemos cómo Homer invierte en la conquista pero también en intentar reparar los errores del pasado. Esta serie es relevante para nuestro tema porque demuestra que el amor puede hacer que una persona, incluso alguien tan reservado como Homer, gaste su dinero y energía para conquistar y mantener a la persona amada. Un dato interesante es que la serie fue muy exitosa en Turquía y en el extranjero, y se le considera un clásico dentro de las series turcas. Su éxito radica en su capacidad para combinar el romance con el humor y el drama, creando una historia que es a la vez entretenida y conmovedora. La química entre el Zinsangui y Bararduk fue clave para el éxito de la serie, y su actuación logró transmitir la complejidad de la relación entre Daphne y Homer de una manera convincente y memorable. Y ahora, para cerrar con broche de oro este recorrido por los amores que gastan fortunas, vamos a mencionar una serie que, si bien no se centra en el despilfarro económico como un elemento principal, sí tiene momentos donde el gasto desenfrenado es el resultado de los celos y la pasión. Hablo de Kukur, o El Pozo. Esta serie, de género drama de acción, está protagonizada por Aras Bulut y Nemli como Yamak y Dilan Zizekdeniz como Sena. La historia se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul llamado Kukur, donde la familia Koval controla el crimen organizado. Si bien la mayor parte de los conflictos se centra en el poder y la violencia, la relación de Yamak y Sena es un torbellino de emociones intensas donde el amor, la pasión y los celos llevan a acciones arriesgadas y gastos considerables. Yamak, en su afán por proteger a Sena, no duda en gastar grandes sumas de dinero en su seguridad, en regalos y en todo lo que crea que le hará feliz. Si bien el dinero no es el centro de la trama, su gasto se vuelve un símbolo de su amor y su deseo de mantener a Sena a salvo. La vida en Kukur es dura y peligrosa, y el amor de Yamak por Sena lo impulsa a protegerla a cualquier costo. Su inversión en seguridad no es solo un gasto, sino una declaración de su compromiso y su deseo de brindarle una vida más tranquila y segura, dentro de las circunstancias de su mundo. Los regalos, aunque menos ostentosos que en otras series, son igualmente significativos, representando su amor y su preocupación por ella. En este contexto, el dinero se convierte en un medio para demostrar afecto y proteger a la persona amada de las amenazas constantes que los rodean. Aunque esta serie no gira en torno al tema principal de este vídeo, es relevante mencionarla porque nos demuestra que el amor, en cualquier contexto, puede llevar a una persona a gastar sin pensar en las consecuencias. Un dato curioso es que la serie se caracteriza por sus altos niveles de acción y por sus personajes complejos, convirtiéndose en una de las más vistas en Turquía. Su trama intensa y sus personajes moralmente ambiguos han cautivado a audiencias de todo el mundo, demostrando que el drama y la acción también pueden ser escenarios para explorar el amor y el sacrificio. La serie ha abordado temas complejos como la lealtad familiar, la justicia y el costo de la violencia, convirtiéndose en un referente dentro del género del drama turco. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por esos amores que no reparan en gastos, ni en consecuencias, para expresar sus sentimientos. Hemos visto desde comedias románticas donde el gasto es sinónimo de romanticismo, hasta dramas intensos donde el dinero es una herramienta para la venganza y la reconquista. Cada serie a su manera nos ha demostrado que el amor, en todas sus formas, puede llevar a las personas a comportarse de manera inesperada y a gastar fortunas, literalmente en la búsqueda de la felicidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios contándonos cuáles son sus momentos favoritos de derroche telenovelístico, y qué otras series turcas deberíamos analizar en el futuro. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Y ahora, por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima.